Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda entrega de Fotógrafo No Fotógrafo, un lugar que hemos destinado finalmente para una de nuestras pasiones, que es la fotografía. Hoy nos encontramos con un fotógrafo colombiano, un fotógrafo bogotano reconocido por los trabajos que ha hecho precisamente en la fotografía, reconocido por trabajos que ha hecho con marcas como Red Bull, Rolling Stone, la revista Arcadia, entre otros. Él es Camilo Rosso, con quien vamos a estar hablando entonces hoy en esta entrevista. Camilo, bienvenido, gracias por este tiempo. Muchas gracias por su invitación. Empezamos hablando un poco de Camilo. ¿Cómo llega Camilo a la fotografía y por qué finalmente, o por qué en el medio de su vida se decide por la fotografía? Bueno, la historia un poco breve es, desde niño tuve un par de parientes que estuvieron muy cercanos a la fotografía como hobby, nunca la ejercieron de manera profesional o de tiempo completo. Uno fue un tío con el que yo me crié, creciendo en casa de mis abuelos, y otro un primo mío que vivía fuera del país y que... pues digamos, a través de él pude ver desde temprano cosas a nivel de equipos y de fotografía que no sucedía aquí en el momento en Colombia. Entonces ellos me influenciaron, me marcaron. Fue algo con lo que crecí paralelo a mi vida, a mis estudios, a todo lo que yo quería hacer y hacer, hasta que ya muy tarde en mi vida, creo que como cerca de los 30 años, habiéndolo hecho toda la vida, estudiado y trabajado como fotógrafo aficionado, me decidí por la profesión, pues por varios accidentes y cosas maravillosas que me llevaron a decir sobre este trabajo para el resto de mi vida, creo yo. ¿Cuáles fueron esos accidentes precisamente que hacen que Camilo diga, no, definitivamente voy a quedarme con la fotografía? Yo nunca la había concebido como profesión, como que yo quería vivir de esto, pero sí era una pasión, una cosa muy loca a nivel de inversión, porque era muy costoso en el momento cuando yo estaba creciendo. Bueno, libros, en fin, conocimiento, todo. Yo siempre estuve fue muy curioso, pero no fue sino en el año, más o menos en el año 97, más o menos, que yo vivía en Inglaterra y estudiaba en ese momento ingeniería de sonido, que un día, un evento muy chiquito, se me metieron a la casa y me robaron la cámara que me había regalado mi padre de grado, que había sido también pues un regalo detonante importante en mi fotografía. Ese día, yo creo que en ese momento, cuando yo entré a la casa y no vi la cámara, automáticamente yo tomé la decisión de ser fotógrafo. El dolor que a mí me produjo haber perdido la cámara, yo no sabía lo que la quería, es decir, no sabía que me gustaba la fotografía y que le disparaba a todo y a todas horas, y que era muy nerd, de hecho, estudiándola y todo, pero fue hasta que yo perdí ese pedazo de equipo que yo al día siguiente tomé la decisión de que yo quería vivir el resto de mi vida de eso. Fue lo que más me importó en el momento, pues. Y digamos que es en ese momento en donde podría decirse que a Camilo le nace precisamente el amor y la pasión por la fotografía, o de pronto No, venía desde antes. eso venía desde pequeño. Yo lo que nunca lo había considerado era como que eso iba a ser mi fuente de trabajo, pues que de ahí yo iba a vivir. Pensaba en otro montón de cosas, estudiaba otro montón de cosas, hacía otras cosas, pero no, puntualmente yo no quería vivir de ser fotógrafo. Pero ese evento en particular fue el que me empujó como a tomar la decisión de que yo ya quería eso día y noche, y sobre todo poder hacer una vida alrededor de esa profesión. Hablemos en un segundo momento de su trabajo. ¿Cómo empieza ese proceso creativo? ¿Cómo empieza usted a decir, quiero contar esta historia y esta definitivamente no la quiero contar? Bueno, a mí me pasó que el gusto y el apasionamiento mío por la fotografía en general, en lo que desembocó, porque además yo estaba en esa época cuando te digo que me picó el bicho, yo vivía en otro país, andaba, digamos, un poco más como folclórico por la vida, un poco más silvestre, todo, no me tomaba las cosas muy en serio, pero lo que sí nunca dejé de hacer desde ese momento fue apuntarle con seriedad a cada experimento, a cada intento, a cada intención que yo tenía detrás de la cámara. Es decir, yo sabía que no trabajaba para una revista y que no iba a trabajar para una revista. En esa época era tal vez más complicado, no existía el digital, entonces las revistas eran unos grupos un poco más cerrados, unas roscas un poco más complicadas en todo el mundo. Hablo que yo vivía en Europa, pero era lo mismo acá y en todas partes. Pero sin embargo yo nunca dejé de abordar mis historias o mis intenciones o mis intentos como si me los hubiera delegado a una revista muy seria. Es decir, yo siempre me propuse a nivel de trabajo que todo tuviera un principio, un desenlace y un final. Un poco también por las influencias que había tenido en lo que había leído, el cine que había visto, o la fotografía que a mí me interesaba. Entonces digamos que eso a mí me fue madurando, me fue dando como una forma de profesional un poco más, digamos, menos improvisada, digo yo, creo que es la palabra. De manera que cuando yo llegué a los medios, cuando empecé a trabajar, yo ya venía demasiado listo y había
podido, dentro de esa seriedad, abordar cosas muy importantes que ni siquiera he publicado, pero que la gente cuando vio mi portafolio se tomó muy en serio. Me pasó, ya algo más puntual fue cuando yo volví al país, intenté buscar trabajo como fotógrafo, fue bastante difícil, pese a que mi portafolio estaba bien respaldado por ese tipo de intenciones, ese tipo de historias que yo había hecho en mis viajes pues, a otros lugares del mundo, en Asia inclusive, porque duré un tiempo dando vueltas por ahí. Pero el medio era más impenetrable. Sin embargo, yo gané la fotomaratón del año 2003 en Bogotá, que fue el último año en el que se hizo la fotomaratón con película. Eso, digamos, hoy yo lo veo como uno de mis grandes logros porque en su momento eran 36 fotos por 1000 personas que participaban y ganaba una foto. Entonces fue algo muy meritorio. Eso a mí, digamos, me llenó como de valentía y me dio por hacer otro intento en los medios. Y el único medio que, por fortuna, para mi gusto, porque es mi casa, estaba como, o estábamos, digamos, como al nivel de intenciones periodísticas y narrativas, fue la revista Soho, fue la primera revista que vio mi trabajo en ese momento. El periodismo en Soho era una parte muy, muy importante de la revista. Entonces, de entrada yo tuve también la oportunidad y la suerte de trabajar con los mejores periodistas de este país, haciendo las historias a mi manera, porque a la revista siempre le gustó mucho que los periodistas se concentraran en su narrativa y yo pudiera aportar la mía. En ese orden de ideas, ¿qué diferencia su trabajo del trabajo de otros fotógrafos, por ejemplo? Yo no hablo mucho del trabajo de los demás, yo sencillamente veo fotos de mis colegas, de mis amigos o de la gente que aparece en los medios y en todas partes, y me pasa que cuando una foto o una historia es buena me gusta mucho, hablo mucho, la veo mucho, y cuando no hablo mucho, no la veo mucho, no pasa mucho. Entonces no vivo en términos de, como, en función de compararme, digamos, como con los demás, pero lo que sí sé, un poco como por lo que me dice la gente, por lo que sé que me suena el teléfono, por las razones por las cuales me llaman a trabajar, es porque a la gente o a los medios con los que trabajo les gusta un poco el aporte narrativo y el bloque, digamos, de diferencias que yo a veces propongo para desarrollar una historia. Voy, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta mucho la reportería de choque, no me gusta nada, digo, las manifestaciones, ni las plomaceras, ni los gases lacrimógenos, ni las marchas. Ese periodismo a mí no me gusta y no salgo a hacerlo nunca. Nunca he trabajado para un medio tampoco que lo haga. Entonces mis misiones, mis tareas tienen que ver con cosas un poco más intangibles a veces. Me toca ir a buscar cosas un poco más generales, digamos, en descripción, como cómo vive un guayú, o cómo está este pueblo 5 años después de tal masacre, o cómo cuento para un libro de UNICEF, por decir algo, de Naciones Unidas, cómo es el maltrato infantil en Colombia sin llegar al morbo. Entonces, sé que a la gente le gusta un poco como los caminos alternos que yo encuentro para contar la historia. ¿Cuáles son esas influencias de fotógrafos, de otros fotógrafos, quizás de escritores, de artistas, que de alguna manera influyen en el trabajo que hace Camilo? En la fotografía yo creo, y pues como la gran mayoría de fotógrafos y sobre todo los de mi generación, que los fotoreporteros históricos, los primeros de la agencia Magnum, los fundadores, los papás de todo esto, Bresson, Capa, Seymour, no sé, Don McCollin en mi caso, tiene que ver como con esa faceta del fotoreportaje más de choque y de conflicto y de lo que en momentos se suponía que era el fotoreportaje. Pero igualmente, durante mi vida, yo me he dejado, digamos, permear o llevar mucho o alucinar por el trabajo de retratistas también, que es otra cosa que yo hago y que me gusta hacer, como Richard Avedon, como, no sé, Diane Arbus, que es una de mis favoritas, montones, pero básicamente los viejos. Con el tiempo cada vez me fijo más en los maestros anteriores, digamos. Y adicionalmente a eso, pues como parte de la visión de todo fotógrafo, todo lo que yo he vivido, he leído, he estudiado, tiene que ver con eso. Y algo muy importante, porque también sé, me lo han comentado, digamos, sé que es como un toque adicional en mi trabajo, pintura. Yo veo mucha pintura y me gusta mucho la pintura, y fotografía veo mucho porque hay mucha alrededor, que estamos bombardeados de fotografía, pero soy un poco más cuidadoso y miro con más atención la pintura, y era lo que más hacía cuando vivía en Europa, y aún todavía abro mis libros, busco cosas, me seduce mucho así yo no pinte, pero para mí
el desarrollo de mi fotografía, yo creo que la pintura es algo muy, muy importante. Para Camilo, ¿qué es un buen fotógrafo o una buena fotógrafa? ¿Y qué es una buena foto? ¿O qué no sería una buena foto en ese momento? Mira, un buen fotógrafo es alguien que sabe resolver, porque de eso se trata. La técnica fotográfica es muy sencilla, es muy elemental, es muy fácil de enseñar, pero combinar diferentes recetas con esas variables pocas que tiene la fotografía es muy complicado. Entonces, digamos que es infinito, uno siempre aprende la técnica, uno siempre evoluciona dentro de esas mismas 4 variables, pero la capacidad de resolver, me parece que los equipos hoy en día hacen una muy buena función, cada vez es más fácil el hecho de poder ver la foto en el instante, de corregir cosas en el instante, hace mucho más fácil. Entonces yo le doy mucho valor cuando veo el trabajo de un fotógrafo o una fotógrafa, a la cantidad de trabajo que puso detrás, a la calidad del desarrollo de sus intenciones, y sí, a nivel de esfuerzo, de técnica narrativa y dedicación. Entonces es más como es un paquete que va mucho más allá de la foto bonita del atardecer o de una flor bien tomada, porque eso lo hacemos todos hoy en día. Entonces yo le doy mucho valor a la cantidad de trabajo que se nota que hubo detrás. Es decir, que esas podrían ser las cualidades de las fotografías que hace Camilo, o por qué las fotografías de Camilo Rosso son buenas. Yo creo que hay un elemento importante ahí, tiene que ver con que siempre, como en toda mi vida, pero sobre todo en mi profesión, es si yo digo sí, le digo sí a un trabajo, le digo sí a una tarea, me paguen o no me paguen, yo voy con toda. Es decir, lo hago como si me estuviera haciendo un reportaje para la revista más top o si me estuvieran pagando la plata más chévere del mundo. Entonces, si yo sé que estoy haciendo fotos, todo para mí cuenta. Cuenta llegar temprano, cuenta si hay buena luz o hay mala luz, cómo la modifico, cómo la transformo. Y más allá de lo evidente, digamos que es necesario, hay que hacerlo, hay que fotografiar lo evidente, digamos, cómo se va a contar lo que todos veríamos, en el caso del desarrollo de una historia. Pero yo pongo un poco más allá y quiero ver, no de una manera diferente, porque no me interesa, digamos, ir en contra de las cosas, pero sí quiero encontrar por donde esa misma historia, esa misma situación se puede contar de otra manera, incluidos los retratos. La diferencia entre siéntese aquí o párese aquí, o hacer un close-up o alejarse, eso dice mucho, digamos, de lo que uno como fotógrafo quiere contar de esa situación, de esa historia o de ese momento. Entonces yo creo que básicamente es como la cantidad de trabajo extra que yo ofrezco y pongo siempre. Es decir, que se es fotógrafo hasta que se tiene un estilo propio. Yo creo que esa es la búsqueda, yo creo que de eso se trata. Yo tengo un número que puede sonar bastante injusto, aplica casi para todo, pero yo, pues por mis años, por mi carrera, por lo que he visto de mis amigos, hablo de la fotografía, pero creo que aplica para todo. Yo creo que unos 10 años es un buen lapso de tiempo para decir uno, tengo una carrera, hice una carrera. Antes de eso son intentos, y uno se cae, se levanta, si uno quiere hacer lo que está diciendo que es. Entonces, con el tiempo, digamos, lo único que lo va a sacar a uno a flote, lo que lo va a hacer diferente realmente, no mejor ni peor, sino diferente, que es lo realmente importante en la fotografía, es el estilo, la voz, la visión particular que uno pueda poner para aportar a lo que está sucediendo y lo que uno quiere traducir en fotos. 10 años, usted tiene más de 10 años en el mundo de la fotografía, pero ¿sigue aprendiendo? Sí, 10 años, digamos, en mi caso, bueno, es un poco más de 15 años desde que yo decidí ser profesional y me puse juicioso a hacer esto y a querer vivir de esto. Pero en mi caso yo puedo decir desde los 8 años, que fue cuando a mí más o menos me rodeó la fotografía, me adoptó, me jalonó. Entonces sí, bueno, suma un montón, yo tengo 42 años ahora, suma un montón. Pero, bueno, sí, yo creo que, no sé, 10 años es un buen número, calculo yo creo que es un buen número como para decir que uno ya lo intentó y que puede más o menos sobrevivir alrededor de esto, sí. ¿Y usted sigue aprendiendo de fotografía? Sí. Total. A mí, sigo siendo bastante estudioso de la fotografía en general y de lo que yo hago. Entonces, a veces yo tengo como ejercicio mirar fotos mías viejas, sobre todo desde la era digital es mucho más fácil, y poder ver la metadata, la información con la que uno hizo la foto, y me sorprende ver cómo hay cosas que yo hice con una sensación, digamos, de cómo lo haría hoy día, y veo y técnicamente fueron muy diferentes. Entonces, hay algo mágico en el aprendizaje de la fotografía, porque, te repito, son 4 variables nada más con las que uno vive, y de las que uno vive, y de las que uno
puede hacer una profesión de esto. Y eso, los volúmenes de esos ingredientes para hacer cada receta de cada foto son tan diferentes que una vida no es suficiente. Acaba de decir, bueno, he visto cosas que hice en tiempo pasado. Ese trabajo fotográfico que usted siempre recordará, así no lo vuelva a abrir de ese baúl de los recuerdos. Yo tengo como la idea, hay fotos que yo quiero mucho y hay trabajos que yo quiero mucho. Y le puedo decir que hay historias en Soho que quiero no más que otras, pero que recuerdo más que otras por mil razones. Pero tiendo siempre como a pensar que una vez yo hice un trabajo, chao, el que sigue es el que es más importante. Sin embargo, sí le tengo un cariño particular a un libro que yo hice sobre vallenatos, un libro gráfico y con textos de varios maestros del periodismo, inclusive el vallenato, que quiero muchísimo porque fue una labor muy difícil y donde yo logré como un nivel de conceptualización que también me gusta mucho aplicar en la fotohistoria, muy bueno. Ese trabajo yo lo quiero mucho. Quiero mucho todo lo que hago con Red Bull porque la fotografía de deportes no convencionales aquí en el país no existe. Yo puedo decir que soy el único, hay cantidad de gente, yo he enseñado un taller, tengo amigos que lo hacen, pero digamos la única persona que profesionalmente vive de eso y al nivel que lo hacemos con Red Bull soy yo. Entonces es un trabajo que yo quiero, cuido mucho y al que le tengo mucho respeto. Además porque funciona a nivel de agencia, entonces en Austria, la comunicación es con Austria, bueno, en fin. Hay retratos que quiero más que otros también como por situaciones alrededor de los personajes que tuve que retratar, no sé, bueno, yo quiero mucho un retrato que le hice a Peter Greenaway, al director de cine, y hablamos 10 segundos nada más, pero sin embargo es un retrato que yo quiero un montón. Pero hay otros retratos que quiero mucho porque estuve 2 o 3 horas con el personaje antes de hacer un solo clic o 2 clics. Entonces, sí hay apasionamiento, sí hay cosas muy bonitas que dejaron en el pasado, pero tiendo a pensar que lo que viene es lo que interesa. ¿Y qué siente cuando ve esos trabajos publicados? Hay una cosa muy buena del ritmo de trabajo que yo tengo, o el que se tiene, digamos, al nivel de trabajo en el que yo estoy, y es, ya con tantos años, es que el hecho de publicar cada 8, cada 15 o cada mes, que es lo que me sucede a mí en distintos medios, afuera, adentro, en fin, periódicos, revistas, todo lo que le sucede a mi trabajo, eso genera una especie de callo, una especie de, no de coraza, pero sí como de una fortaleza muy chévere que lo único que hace es reforzar la seguridad en uno mismo. Eso es, digamos, lo más conveniente. Yo veo una foto mía, obviamente viene como la fase crítica en la que yo miro si alteraron el color, si el papel, si cualquier cosa. No me doy mucho palo por eso porque entrego siempre, soy muy meticuloso con mis entregas. Pero a veces hay cosas alrededor de lo que sucede que digo que hace que me produzcan un poco más de emoción verlas, con todo y que porque el proceso es largo, entregar bocetos, le mandan uno el PDF para ver cómo va a quedar. Pero un buen ejemplo es la última portada mía, la que yo hice para la revista Arcadia, en la cual la revista me manda a Cali a retratar a un poeta, hasta ese momento un poeta relativamente desconocido por una nota de texto que llegó sobre él muy bonita, un perfil sobre él. Y el día que yo fui a retratarlo, cuando yo entré a su casa, le entró una llamada y le informan que se acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura. Y él es un personaje muy tímido, fabuloso en lo que hace, pero muy tímido. Entonces, todo como la idea de ir a retratar a un poeta desconocido, muy tímido, y en ese momento se gana el premio más importante del país. La revista tampoco lo sabía y me llama como, oye, mira, yo ya me había enterado, pero yo sospechaba que la revista más o menos me había mandado también por eso, porque lo presentía, lo sabía. Entonces todo eso hizo que esa portada en particular, cuando yo la miro, porque además él logro de alguna manera, o de muchas formas, digamos, como retratista, que básicamente es ser manipulador, lograr que el sujeto pueda en ese close-up de portada que yo le hice, como contar todo alrededor de su timidez, pero también como la alegría por haber ganado ese premio desde su timidez. ¿Hace caso a esas críticas o correcciones que le han hecho a través del tiempo o que quizás le hacen actualmente algunos trabajos que usted haga? A mí me pasa que yo nunca pido opiniones, no me interesan. Porque el proceso creativo mío y el proceso de ejecución cuando yo estoy en el campo no contempla a nada ni a nadie. Es decir, yo sé que estoy haciendo fotos para la revista Soho o que estoy colgado haciendo unas fotos espectaculares para Red Bull, pero yo estoy pensando en el encuadre, en la luz, en la técnica, en lo que sucede en esa foto y en lo que a mí me interesa contar, sea narrativo en varias fotos o en una única imagen como los retratos o
bueno, otras cosas que pasan. Entonces, para este momento de mi carrera, cuando yo entrego un trabajo, y lo digo como pues con bastante orgullo, no hay nunca un filtro que me diga, a mí nunca, puedo decirlo con todo, eso sí, con toda seguridad, nunca me han devuelto una foto, nunca me han dicho, Rosso, ¿quieres repetir esto? O no tienes otra en donde, nunca. Yo entrego lo que entrego y a la gente le gusta porque mantengo coherencia desde el momento en el que llego a trabajar y desde antes inclusive, hasta la entrega. Entonces, digamos que parte de una de las ganancias más grandes de mis años de trabajo, de mi experiencia y de lo que todo lo bueno que me ha pasado es o ha sido poder llegar derecho con lo que yo quiero entregar y no esperar nada de nadie. Me han comentado cosas, me ha pasado que tiene profesores que con 3 palabras me han cambiado cosas, no un trabajo, digo, el caminado total en mi fotografía, pero nunca vienen como a manera de consejo sobre un trabajo en particular, sino que es como debe ser como un consejo a la visión general a la personalidad de fotógrafo que uno tenga. A través de la entrevista ya hemos nombrado, o usted ha nombrado algunas fotografías, pero la consentida de Camilo, ¿cuál es? Mira, hay una foto que yo quiero mucho, que es un retrato que le hice a Orlando Duque, como cayendo de espaldas en una piscina, haciendo un splash, una cosa espectacular, es muy bonita. La quiero mucho porque además a la gente la alucina mucho. Quiero una foto, un montón, que hice una vez en Nepal, de una pareja de hermanos que están detrás de una ventana, que es una malla, una ventana medio bizarra, medio rara. Y yo en esa época, pues nada, era estudiante de fotografía, andaba con una camarita de película, no tenía mucho dinero, mucha película, entonces me acuerdo que fue una foto que es muy bonita, pero de la cual existe solamente un disparo, porque yo no tenía como gastar más, digamos, película en ciertas tomas. Entonces, me acuerdo que fui, la medí como con un exposímetro muy barato que yo tenía, como que me aseguré de muchas cosas y el clic es un clic demasiado certero, demasiado bonito pues para el instante de los hermanos y digamos que por eso la quiero, nadie la conoce, pero es una foto que yo quiero mucho. Pero igualmente quiero mucho, por ejemplo, una foto que nunca hice, que fue una foto en la India una vez desde que yo duré unos 3 meses en la India viajando una vez, y yo noté que vivían en un constante éxodo, adentro en el país viven en un constante éxodo, entonces, y son familias enteras y se multiplican mucho además ellos. Entonces recuerdo que una vez yo en un taxi en Agra, y saliendo de un mercado o algo, vi una familia alineada, como papá, mamá, hija más grande, los más chiquitos, los más chiquitos, los más chiquitos, como de un equipo de fútbol. Y yo recuerdo que me pareció, esa era la escena que yo quería de la India, lo que me la simplificaba. Y yo recuerdo que levanté la cámara, enfoqué, alisté, y pasé y nunca disparé. Y es una foto que no la hice, pero la quiero un montón. Y no buscaría volverla a hacer, eso uno no quiere repetir lo que ya sucedió así. Entonces, es difícil, pero sí, hay unas que me encariñan más que otras, por supuesto. ¿Se ha negado alguna vez a hacer una fotografía? Hubo una ocasión, una vez, hace muchos años ya, en la que una revista de estas de farándula me pidió, un poco tan como por mis habilidades de fotoreportero, que fuera paparazzi de ellos. Me acuerdo que me citaron a un café y me hicieron la propuesta, muy decente, ellos pues con todas las buenas intenciones. Y yo me acuerdo que yo lo rechacé de plano, siempre lo haré porque mi argumento, pues uno, no me gusta meterme en la vida de los demás. De hecho, yo como fotoreportero soy de la política de que cuando voy a hacer un reportaje la gente tiene que saber quién soy yo y qué estoy haciendo yo. Ya después ellos bajan la guardia y yo hago mi reportaje, pero no me gusta hacer como un robafotos así clandestino, no me gusta. Entonces aquí me gustaba menos y yo recuerdo que mi argumento fue, les dije a ellos, yo no quiero que un día o cualquier día llegue alguien a hacerme un reclamo, o sea, pues porque está haciendo fotos a mi bebé o yo qué sé, lo que hacen los paparazzis. Y la razón es porque no me gusta saber que estoy dando la oportunidad de que alguien me haga un reclamo y yo no tenga con qué defenderme, porque cómo se defiende uno de eso que además eso es una intrusión. Entonces es la única vez que no solamente rechacé pues, la foto, sino un trabajo completo o un perfil de trabajo, digamos. ¿Aún utiliza el cuarto oscuro o se ha quedado o en el olvido o en la pasión? No, tengo un cuarto oscuro aquí en mi casa, lo mantengo, ahora si lo quieren ver, les muestro. Lo uso cada vez menos, pero no lo desaparecería, porque uno pues crecí haciendo eso porque es como parte de mis bases mucho más importantes, sólidas que yo he tenido en mi carrera, pero además porque de vez en cuando sí me parece un plan
meterme. Y no por recordar, a mí ya no se me olvida cómo funciona el cuarto oscuro, sino porque implica, tiene otra mística diferente, la del químico, el papel, la luz, en fin, todo ese tipo de cosas. Y lo tengo concebido también como para trabajos a futuro. Hay cosas que solamente se me ocurren y que solamente planeo hacer de manera análoga y finalizada en cuarto oscuro. Una fotografía que quiere hacer Camilo y que aún no ha hecho. No pienso en eso. Creo que los fotógrafos no pensamos mucho en eso. Porque uno no diseña, digamos, de antemano las cosas. De pronto, no sé, los fotoartistas piensan un poquitico más en obra. Yo he hecho cosas, hago cosas, tengo planes de hacer cosas. Entonces, digamos, sí hay obra por hacer, pero al nivel de lo que yo hago en los retratos, en la foto deportiva y en los reportajes, la mayor virtud está en llegar, ver qué hay y con eso qué se hace. ¿Y en ese orden de ideas hay una fotografía difícil de conseguir? No, a mí no me parece nada difícil. Es decir, cuando sé que hay dificultades, cuando encuentro dificultades, que es siempre que hay algo, la luz no es, el espacio es más feo, más pequeñito de lo que uno esperaba, o el personaje está más difícil de lo que uno creía. Yo tengo como filosofía, pues uno no pelear nunca en contra de las circunstancias, eso no lo hago jamás. Y por el contrario, de hecho me interesa y a veces pido como eso a las musas, o sea, como de entrada tener claras las dificultades para trabajarlas y convertirlas en digamos, aspectos positivos de la foto o que yo pueda utilizar para lograr mejores cosas en la foto. Entonces las dificultades de hecho me interesan porque a través de ellas yo veo un poco como inspiración y veo el camino hacia la diferencia. 5 cosas que Camilo siempre echa en su maleta o que le aconsejaría a los fotógrafos siempre llevar en su maleta. ¿Que no sean equipo? Que no sean equipo. Sí, eso sí lo tengo claro. Mire, yo siempre llevo agua. Hay una botella de agua escondida por ahí en algún cosa de la maleta. Siempre. Comida, llevo una barra de energía, llevo alguna cosa, algo, porque a mí me pasa que a veces se me olvida comer, es decir, el trabajo se extiende tanto que, entonces sí es bueno tener algo a mano, siempre. Cargo, de pronto se considera como equipo, pero cargo bolsas plásticas, con todo que yo tengo como unas bolsas especiales para que no se me moje el equipo, siempre tengo un par de bolsas de supermercado por ahí escondidas. Una linterna, una frontal, una linterna como estas de escalar frontal, también porque uno nunca sabe en qué condiciones le toque usarla. Y una quinta, algo sería bueno, no sé, yo creo que eso es lo que ahora se me ocurre como básico. Una brújula, pero bueno, es que ahora está en el teléfono, pero una brújula es importante. Hay trabajos de largo aliento, cuando yo sé que un trabajo es de largo aliento, me preocupa saber a qué horas la luz es mejor en ciertos lugares. Cuando yo sé que puedo ir y volver. En un reportaje uno llega y hace con lo que puede, pero cuando puedo preproducir un poco una historia, de alguna manera sí me gusta saber la orientación de los lugares en los que voy a estar. Un consejo para quienes comienzan en el mundo de la fotografía, bien sea porque están estudiando la carrera o porque les apasiona. Yo creo que el primero es como muy evidente y es disparar mucho. Y disparar mucho no se refiere a la cantidad de disparos que uno haga por situación, sino a la cantidad y calidad de variedad que uno le ponga a lo que está haciendo. Y de intenciones diferentes hablo. Entonces, es decir, voy a hacer ese retrato desde lejos, ahora lo voy a hacer desde cerca, ahora desde arriba, ahora desde abajo, y buscar opciones. Y buscar que cada cosa sea una buena foto. Digamos que eso es como lo primordial. Otra cosa, pues que va un poco de la mano, es estudiar mucho. Yo soy bastante nerd, lo que te decía hace un rato. Ya, no sé, ahora me tomo las decisiones técnicas, digamos, me cuestan muy poco trabajo tomarlas, pero para llegar a esto, y de hecho, no solamente somos los profesores, las clases que he tenido, sino leer los manuales, por ejemplo, para mí es importante. Y no porque yo quiera saber qué hace cada botón de la cámara puntualmente, sino porque me interesa es en el momento en el que yo encuentro dificultades técnicas o conceptuales o lo que sea, ver cómo las combinaciones de funciones de la cámara me dan una solución creativa o una solución inclusive narrativa desde la técnica. Y otra cosa, digamos, importantísima, más allá del estudio y de la práctica, es
y creo que es fundamental en todo tipo de fotografía, es trabajar sobre todo en pro de desarrollar de una manera pues muy personal, pero muy definitiva, la previsualización. Yo pienso que uno sabe que uno está tranquilo como fotógrafo, pues no solamente porque su vida va bien, lo llaman chévere, porque, no sé, funciona como negocio, sino porque cada vez que uno llega a hacer un trabajo, un retrato o lo que sea, uno ya más o menos lo tiene visto en la cabeza desde antes de levantar la cámara, y ese es el pedazo más importante, que es, repito, la previsualización, llegar a eso. ¿En qué anda en materia de trabajo en este momento Camilo? Ahora, bueno, con Red Bull hay un flujo de trabajo que es más o menos mensual, tenemos unos eventos así exóticos y espectaculares como siempre. Historias con las revistas, acabé de hacer una historia muy bonita que me dejó muy contento porque no me pareció fácil de hacer, que fue una historia que hicimos con Alfredo Molano para la revista Soho sobre el pueblo más pobre de Colombia, que fue maravilloso porque además no es el pueblo más pobre de Colombia, eran las estadísticas del DANE, entonces descubrimos otra historia dentro de la historia, y el desarrollo fotográfico resultó muy bonito y a la gente le ha gustado bastante. Así ando haciendo otro par de cosas por ahí, tengo unas intenciones de hacer un par de trabajos de largo aliento con un compañero mío, un maestro del periodismo y de la crónica que se llama Alberto Salcedo Ramos. Tenemos un par de proyectos muy chéveres. Hago algo de publicidad, no es lo que más hago, pero me han llamado a hacer unas cosas muy puntuales, pues un poco por el perfil de fotógrafo mío como reportero y como fotógrafo de deportes. Y proyectos personales, cosas que voy haciendo que no sé tampoco cuándo van a solucionar. Hago cosas en el Transmilenio con el teléfono que vengo y almaceno, y de pronto algún día eso se vuelve una nota de blog o se vuelve un libro, o no lo sé todavía, pero sí no me faltan cosas chéveres por hacer. El equipo que no debe faltar en la maleta de un fotógrafo. Mm. Yo cargo cada vez menos cosas, dependiendo del trabajo, bueno, uno suma equipo, pero para lo básico me parece que ya, ahorita que tengo mi carrera en lo más básico, yo llevo un cuerpo de una cámara y un par de lentes y un flash mínimo siempre. Me gusta mucho en ocasiones utilizar iluminación remota, entonces no cargo equipos muy grandes sino equipos muy chiquitos, y con el tiempo se va volviendo un poco más básico. Hay épocas donde uno se aficiona al teleobjetivo, se aficiona al gran angular, se aficiona, no sé, a mil cosas, a la fotografía en blanco y negro, viradas, y pasan los años y más que el equipo y todo se vuelve luz, es la luz. Entonces se carga lo básico. A mí, de hecho, yo he hecho equipo en la maleta, me he hecho un par de lentes, el cuerpo, lo que te digo, un flash, pero me interesa más tener baterías, que no se vayan a acabar las baterías. Porque ya, digamos, al nivel de trabajo, yo lo que hago, yo miro con lo que tengo que puedo hacer. Nunca extraño un lente que no llevé, sino es con este, me toca caminar menos, es más luminoso, es menos luminoso. Entonces es un poco no quedarse sin poder disparar. Nos acercamos al final de esta entrevista y llega la serie de preguntas rápidas. Primera, el mejor lugar para fotografiar. Yo recomiendo un montón la India, porque es exótico todo y cada paso es una foto más o menos. Es tan exótico, es tan diferente que es lo que más recomiendo. ¿Canon o Nikon? Nikon. ¿Digital o análoga? Las dos, no, pero bueno, por ahora sí tengo tenido cierto favoritismo por lo análogo. Parece que el digital, hay cosas en la nobleza del material que no dan todavía. ¿Photoshop o cuarto oscuro? Me parecen exactamente lo mismo. Un fotógrafo. Diane Arbus, yo creo, es mi favorita. ¿Y un libro? ¿Un libro de fotografía? Un libro que cuando le diga, cuando me dicen un libro, es ese. Está complicado. Son preguntas rápidas. Yo sé, un libro. No sé, el último que me estoy leyendo. Estoy leyendo un libro sobre una biografía de un blusero que se llama Love in Vain, el libro. Entonces, por ahora es como lo que me tiene más. Un mensaje ya para cerrar esta entrevista de fotógrafo no fotógrafo a los integrantes y las integrantes de este grupo, algunos que aún estamos compartiendo fotos básicas, otros que ya tienen un poquito más de técnica. ¿Cuál sería ese mensaje para ellos y ellas? El mensaje, digamos, lo más importante que yo les puedo decir desde mi experiencia, desde lo que yo hago, es que por encima del estudio, del desarrollo de la técnica y todo,
haya una preocupación o una conversación interior muy honesta alrededor de qué tipo de fotografía quiero hacer. El fotógrafo todero a mí me parece que siempre está en un limbo peligroso, porque el talento específico en la fotografía no depende del dedo, ciertamente, de que se mueva el índice, de la técnica sí, pero, como te decía al principio, sí de la visión, pero además hay algo que la gente descuida mucho y es los otros talentos que se necesitan alrededor de cada tipo de fotografía. Y eso es lo que hace realmente diferente las cosas. Es decir, ser retratista no es solamente poner a la persona, levantarle la cámara en la cara y dispararle. Hay un talento adicional que es, yo lo pongo así, hay que ser un buen manipulador para que tu sujeto se ablande o se endurezca o sea lo que tú quieres en el momento. Entonces eso no lo tiene todo el mundo. Para ser fotoreportero hay que tener, digamos, comparado con otros fotógrafos, hay que tener condición física, algo de condición física, hay que tener cierta, no sé cómo se dice, nervio, garra para poder ir a enfrentarse a ciertas cosas, hay que ser más recursivo o menos llorón por si el hotel, si la cama, lo que sea. Entonces son otros talentos. El caso, por ejemplo, de la fotografía deportiva, pucha, bueno, hay que ser muy atlético, hay que tener conocimientos de técnicas de escalada, ser muy bueno bajando a pulmón con un equipo, volviendo a subir. Y eso tiene que ver, es diferente a si la luz o el uso de la técnica o los diafragmas son talentos particulares. Entonces yo les recomiendo a los fotógrafos que se escuchen, que se evalúen, se autoevalúen mucho alrededor de sus talentos, adicionales a la técnica, y de esa manera, digamos, se van a acomodar mucho más fácil y de manera más efectiva en el estilo de fotografía que más les alucine hacer. Pues Camilo Rosso, muchísimas gracias por estos minutos, por esta entrevista, de alguna manera entonces por hacer parte de este grupo de fotógrafos no fotógrafos. Gracias. A ustedes muchísimas gracias y nos veremos por ahí, muchachos. Gracias. Pues esta fue la segunda entrega en video para fotógrafo no fotógrafo. Nos encontramos en una tercera entrega.